el sistema que hay dentro de Hollywood, de Televisa, del teatro con un Miguel Sabido, es duro, es fuerte, y no te vas a desmayar como Margarita deshojada, porque traes un entrenamiento difícil, porque escogiste una profesión difícil. Entonces, ¿te imaginas a un médico que de repente tiene que salir de su casa y dejar a su familia porque tiene una emergencia y la familia se va no? O sea, tú escoges qué vas a hacer con tu vida y sabes los precios a pagar. Entonces, esos precios a pagar valen la pena para lo que tú has decidido hacer con tu vida. Yo recuerdo estando en Los Ángeles, hicieron las audiciones para El Ermitaño, la pastorela de don Miguel Sabido, sí. Y fueron a audicionar Lupe Ontiveros, o sea, nada más y nada menos, o sea, grandes de las grandes, y me quedé con el personaje. Entonces, ¿por qué? Pues porque vengo de una disciplina maravillosa. Desde que estaba en la Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Danza, mi maestra Evita, no, mi mamá era un dulce. Evita era tremenda. Pero cuando ella, por ejemplo, se embarazó y se fue a tener a su bebé, ¿a quién crees que puso ante sus grupos? Pues a ti. Dijo, no quiero a nadie, quiero a Lilian. Entonces, vale la pena, ¿me entiendes? Me he enfrentado a situaciones muy duras en la vida, muy duras, y gracias a la disciplina de la danza he salido adelante. Y claro, primeramente mi Dios, mi ser que quería y quiere seguir aprendiendo. Quiero terminar con todo lo que vine a hacer, pero necesitas la fortaleza. ¿Cómo te levantas de una cama cuando ni siquiera puedes caminar? No te puedes dar por vencido, y eso te lo da la danza. Entonces, es importante entenderlo, porque no podemos bajar el nivel que se requiere para que no se sientan. Claro, y es importante que lo sepan las mamás de estas niñas que te están viniendo a confiar sus más grandes tesoros, sus Así niños. es. Yo hablo con ellas, yo les digo, porque tengo niñas que son, privilegiadas. Tú sabes, podemos amar la danza, pero no todos tenemos la estructura o la mente que se requiere para llegar a donde podemos llegar. Todo el mundo puede estudiar danza y lo va a poder desarrollar profesionalmente desde su perspectiva. Pero si realmente queremos competir con los primeros grandes lugares, ¿sí? Hay que entrarle. O sea, mientras aquí tenemos 4 horas que ya aceptan que tienen que venir y se están para poder sacar una producción como Blancanieves, por ejemplo, los niños entran a las 4 y se van a las 7. ¿Por qué? Porque se requiere, ¿sí? ¿Por qué tenemos ahorita un bailarín maravilloso en los primeros lugares mundiales? Porque su papá no lo mandó a la escuela, le dio clases en su casa para que estuviera en la barra todo el día. Por eso puede competir. Mientras aquí van a la escuela en la mañana y a veces, y nomás cae una gotita y discúlpenme, pero ya no van a la escuela. En China entran a las 6:30 de la mañana. Tienen hora de comida, regresan, ¿sí? Regresan otra vez y tienen una siesta. Y regresan en la tarde y salen a las 9 de la noche. ¿Cómo vas a competir con eso? Jamás. ¿Me explico? Y entonces nosotros estamos perdiendo esa fortaleza. Yo les recuerdo, venimos de grandes guerreros, somos guerreros del arte. No podemos no hacerlo de esa manera. Y lo que te deja para tu vida, lo que yo te estoy diciendo, tengo 52 años y no me duele la espalda porque estoy derechita gracias al ballet. ¿Qué más beneficios le puedes decir a la gente que nos está viendo? ¿Por qué las niñas deben tomar ballet? Y los niños también. Salud mental. Yo tengo aquí niños que sus compañeritos están perdidos, están desorientados con todo lo que está sucediendo ahorita
tienen de target la mente infantil y tenemos que defenderla. Aquí no se escucha música altisonante, lo siento mucho. Aquí no escuchamos las canciones que distorsionan su mente, ¿sí? Entonces, inclusive el hecho de estar escuchando música clásica todos los días te cambia, te modifica, neurocientíficamente te modifica, ¿sí? Hay una neurogénesis de una manera completamente diferente. Te nutre. Totalmente. Y las conexiones neuronales van a ser diferentes a una persona. Lo que escuchas, lo que ves, lo que sientes, lo que percibes, está creando tu realidad, te guste o no, y ya está comprobado científicamente. Claro. Entonces, cuando vino la pandemia y nos obligaron a cerrar, no sabíamos con qué estábamos lidiando, ¿verdad? Entonces, hubo un momento en el que poníamos nosotros al maestro en cámara y las niñas en su casa, los estudiantes de la licenciatura en su casa, y entonces me llama por teléfono una señora, me dice: maestra, ayúdeme por favor, mi niña no quiere comer, no se quiere bañar, no se quiere levantar de la cama y no quiere hablar, ¿qué hago? Entonces le dije: tráigamela. Entonces, mientras la clase, ella la dejaba yo que viniera y la hiciera aquí. A las 2 semanas esa niña corría, brincaba, hablaba hasta por los codos, ¿sí? La danza sana. Es importante que nosotros tengamos la posibilidad de ser resilientes. La danza te hace resiliente. ¿Qué significa resiliente? No solamente salir adelante de un problema, sino salir mejorada. Ser una mejor versión de ti misma, ¿sí? Porque así como yo escogí nacer en el ADN que nací, así como yo decido venir y pasar por todas las experiencias que viví, así también mis alumnos lo decidieron. Y no es para que sea algo peyorativo, sino para ser un mejor ser humano, una mejor versión de ti misma. Y cada uno debe tomar eso para salir adelante gracias al arte y a la danza. Me hablas de que elegiste nacer en un cierto DNA. Tu mamá estaba embarazada de ti y estaba bailando. A ti no te puedo preguntar cuándo elegiste bailar, porque llegaste ahí. Podrías haber elegido no bailar y haber hecho otra cosa. No podría, fíjate, porque la danza es no mi segundo lenguaje, mi primer lenguaje. La danza me habla, la música me mueve y todo el arte en sí. Entonces, en una segunda etapa de mi vida, bueno, desde los 14 años, yo me subí al techo de mi casa a leer. ¿Y sabes qué leía? Lobsang Rampa, El tercer ojo, El manto amarillo. Y con esa imaginación que tienes en esa edad, me imaginaba cómo me iban a taladrar. Y era lo único que me preocupaba. ¿Cómo me van a taladrar? ¿Me va a doler? Pero eso ya estaba abierto. Lo que pasa es que, pero hay muchos niveles, hay muchos niveles. Me refiero a que me llamaba la conciencia. Y tuve que pasar por muchos eventos, lugares, personas, tiempos, sucesos en mi caminar para llegar al contacto de una realidad que todos somos, ¿sí? Que este es el vehículo y que realmente, ¿verdad? Somos un ser, un espíritu, tenemos un alma y venimos aquí con una gran misión. Todos, a imagen y semejanza. No me voy a meter más en ese asunto, pero definitivamente lo somos. Y quienes hemos tenido la posibilidad de irnos del otro lado y regresar aquí para contarlo, no, tenemos una fortaleza que no importa lo que pase y lo que te hagan allá afuera,
nada te detiene y nada te tumba, porque tu fuerza es interna. Yo he pasado por cosas fuertes, muy fuertes, y por muchas personas que prefieren atacar en lugar de trabajar en sí mismas. Hay frases como: la víctima es capaz de sacarle los ojos a aquel que se los quiere abrir. Entonces, ¿a quién le vas a decir la verdad? También tienes que saber a quién le puedes decir la verdad, porque todo mundo dice que ama la verdad y no es cierto. Le temen a su propia verdad. Y eso es lo único que es importante para tu crecimiento. Y todo eso lo puedes convertir en arte, en danza. Transformarlo. Completamente, ¿no? Tú comenzaste con una formación de danza formal, después estudiaste psicología y después fusionaste ambas. Totalmente. Yo pienso que en una época en que todavía no se usaba, y mucho menos aquí en Tijuana. Aquí en Tijuana nadie ni soñaba que la danza podía ser terapia. ¿Cómo empezaste a hacer eso? Bueno, yo tuve una situación, me enfrenté a un maestro muy, muy fuerte, que fue el cáncer, y tuve experiencias más allá de las físicas, y me cuestioné muchísimo. Cuando a mí me operaron, yo las 7 horas que duró la operación, estuve en un plano sublime, y en ese plano sublime tengo los recuerdos, ¿sí? Y me estuvieron pues dando clases, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, cuando yo paso esa etapa, en cuanto pude caminar, había una gran amiga mía, mi hermana del alma, Soco Tapia. Ella llegó a la casa, es difícil no emocionarme, aunque la vi, está más viva que nunca, y me dijo: en cuanto puedas caminar, te vas a ir a tomar un taller. Y le dije: claro, ni siquiera lo cuestioné. Eso fue en cuanto, porque obviamente salí, ya sabes, con tripas y todo. En cuanto pude pararme, me fui a tomar ese taller. Y una de las situaciones más importantes es que yo lo tomé para mí y me fui de uno en otro. Hasta la fecha no he dejado de estudiar, todavía estoy en la revisión de mi tesis doctoral, porque ahora tengo un doctorado en salud mental. Entonces, estando en Los Ángeles, las personas empezaron a acercárseme para que yo les compartiera. Y por eso dije: a ver, si yo voy a compartir, yo necesito papelito habla. Y empecé a estudiar. Entonces empecé por hipnosis, hipnoterapia certificada en Estados Unidos, danza terapia en Toluca. Iba cada mes, viajaba cada mes. Y así fue como empecé a estudiar. Dije: bueno, ahora necesito una maestría. Me dieron una beca en Antioch University de Psychotherapy. Y muy interesante, porque ellos tenían una investigación acerca de la psicoterapia, la espiritualidad aplicada a la psicoterapia. Y les interesaba mucho el tipo de experiencias que yo había tenido. Y así fue como empecé. Porque si vas a compartir algo, hay que hacerlo bien. Claro. Y aquí te toca compartirlo con niños, con jóvenes, con adultos. Mira, es algo difícil. Al principio sí, quieres compartirlo con todo el mundo, pero fíjate que no es así. Tienes que respetar y claro que me sirve, claro que te aporta, claro que sí, pero no es tan fácil, porque en un momento dado lo pueden sentir hasta invasivo.
Esperas a que la gente te pida ayuda. Y ni a veces ni así, porque me han pedido ayuda y salen muy molestos con la verdad. Entonces mejor decidí que tu propia presencia ya crea un campo energético y el sistema se maneja por sí mismo. Entonces es mejor a veces, y siempre va a ser mejor trabajar en ti, en ti, en ti y en ti. ¿Sí? El verdadero maestro es aquel que nunca deja de aprender. Entonces, lo que yo he hecho es transformarme para poder transformar con tu presencia. Y vaya que te has transformado en algo muy bello. Ay, corazón. Yo conocí a otra Lilian, yo estaba muy pequeñita y era el método para que nos estuviéramos quietas y nos moviéramos con mesura, no bruscas. Y ahorita veo frente a mí otra Lilian totalmente distinta. Qué bueno. Ajá, y también yo soy otra. Claro, ha valido la pena y de todas las personas con las que yo he convivido en mi vida, de todas he aprendido. De unas hay algo que yo quiero que nos quede muy claro, porque ahorita andan mucho con él, es que yo aprendo el amor. A ver, ubíquense, el amor es verdad y la verdad es amor, ¿sí? Es lo que es, no es bueno, no es malo, no es con esa... lo es siento, neutro. Es simple y sencillamente lo que es. La manera en la que yo te puedo hablar con la voz más sutil del planeta y te puedo hablar con un grito de guerra, dependiendo lo que se ocupe en ese instante. Y no es bueno ni malo, es, ¿no? Entonces, si estamos en una sesión de hipnoterapia, por supuesto que tengo que modular mi voz para lograr la inducción, ¿sí? Brian Weiss, uno de mis maestros, ¿sí?, no habla 2 minutos sin que tú caigas totalmente en inducción, porque él todo lo dice de esa manera. Pero ponte a hablar así frente a 30 bailarines que necesitamos todos ponernos en el mismo, con la misma mente, no puedes, necesitas tener voz autoritaria también. Entonces, depende de dónde estés. Imagínate que estamos en un campo, ¿verdad? Y en ese momento tienes que ubicarte dónde está la mejor salida. No vas a ir, vayan por favor por la de... No. Tenemos que estar donde tenemos que estar y hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, hay que fortalecernos, lejos de pensar que nuestras heridas son las que deben de mandar en nuestra existencia. No. La resiliencia es la que sí sirve. Esas heridas deben ser sanadas. No te puedes identificar con tu herida desde la herida. No va a servir. ¿Me explico? Rumi decía que la herida es el lugar por donde entra la luz. Ya entra y hasta ahí, no vas a vivir toda la vida o rascándole la herida a ver si vuelve a sangrar. No. En un momento dado, diferentes personas, yo doy talleres en Los Ángeles y doy talleres aquí en Tijuana, pero no me anuncio. La gente que llega por frecuencia, ¿no? Entonces, hay personas que llegan, por ejemplo, con la herida que ya tiene muchísimo tiempo, y que les medio cerró, pero sigue supurando. Y sí vas a tener que levantar la costra, y vas a tener que desinfectar, y vas a tener que lavar, para que ahora sí te cierre bien. Y que puedas utilizar ese aprendizaje para tu crecimiento. Entonces, eso es lo importante, dejar de ser una carga para nosotros mismos. Dice mi maestro, la victimización no existe. Y te quedas pensando, las verdaderas víctimas están en el cementerio, están en el hospital, están en el manicomio, están en los hospitales ahí. Porque la víctima siempre sube a la cabeza de la cadena alimenticia.
para que exista una víctima. 12 personas, 13, 20, tienen que sostenerla. Entonces realmente la victimización es un método de manipulación. Y no estoy diciendo que lo hagan conscientemente. No, pero sí es. Claro. Claro. Lo es un método de manipulación. La Entonces, mamá sí. esta que siempre está enferma, acostada, para que le pongan atención. Todo el mundo tenemos un amigo, alguien cerca de nosotros que se victimiza, claro. Ahora, es muy importante entender, no es que no exista un momento en el que seas vulnerable, pero es tu actitud la que cambia para que seas víctima o no. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí, o sea, es un momento, no es toda una vida. No sé el camino de cada ser. No puedo decirte que no haya un ser que no vaya a pasar gran parte de su existencia con una dolencia. Claro. Es la actitud con la que se enfrenta a esa dolencia lo que la hace víctima o no. No, sí me explico, porque desconocemos cuál es el aprendizaje de cada ser humano. A lo mejor esa persona despreció tanto el amor en otras vidas que en esta viene a depender completamente del amor de los demás, y ese es su aprendizaje, pero su actitud es la que lo va a hacer que sea una víctima o no. Ya van 2 veces que mencionas a Brian Weiss y a las otras vidas. En esta vida yo he conocido seres que te aman profundamente y que ya no están en este plano y con los que tú conviviste una y otra y otra y otra vida, y es algo que se puede ver a simple vista, no necesita uno ser muy experto. Háblanos de eso, de cómo nos regresan, nos reciclan y nos vuelven a regresar una y otra vez con nuestros amores. Nadie nos regresa, nos regresamos nosotros solitos mismos. Híjole, entraste en un tema que es muy profundo y que no se puede tocar por encimita, porque rompe con muchas creencias, rompe con cultura, rompe con idiosincrasia. Con esta idea de que nos vamos y nos quedamos contemplando por toda la eternidad a Dios Padre, ese señor barbón. Bueno, para empezar, yo nunca le vi la barba. No, ni yo. La imagen que se tiene de una fuente, ¿verdad? Yo podría decirte que es la conciencia. Y no la conciencia de soy bueno, soy malo, es la estructura de la vida, ¿sí? Es una conciencia. Y esa conciencia se contempló un día a sí misma. Y cuando te contemplas, te expandes y creas. Y esa creación, esa imagen y semejanza. Y esa misma conciencia también se contempló y nacieron todas las demás conciencias en un viaje eterno. Entonces, parte de esta rueda del samsara que le llaman, de esta rueda de la reencarnación, es una trampa. Cuando tú vienes aquí, te la voy a poner de esta manera. ¿Has escuchado hablar de la revisión de la vida? Bueno, cuando tú llegas a ese túnel, y llegas a ese plano de luz, ¿sí? Revisas tu existencia. Hay algunas películas que lo han nombrado, como por ejemplo La Cabaña, ¿sí? Y dime, ¿cuál sería el propósito de ir a revisar tu vida si la revisaras aquí? ¿Habría algún propósito de ir a revisar tu vida si tú revisas tu vida aquí y cierras todo lo que tengas inconcluso? ¿Cuál sería el propósito de ir a revisar la vida? Intentar, no sé. Pero si ya la revisaste aquí, sí, ajá, no habría. Entonces podrías regresar a casa. Entonces, en realidad, ya no volver a encarnar. Por lo menos en este nivel tan bajo. Allá.
hay muchos niveles de conciencia, no es el único nivel. Hay muchísimas formas de vida, no es la única forma de vida. Entonces, cuando tú haces tu chamba, no es ir a ver lo que está haciendo el otro, no se trata de andar parceleando, se trata de ver cómo sientes, cómo piensas, cómo actúas, tus actitudes, lugares, personas, tiempos, sucesos, dónde estás atorada, cuántas veces has repetido el mismo patrón sin aprender. Cuando tú realmente haces este proceso, podrías ser libre. Entonces, por eso la verdad os haría libres. Pero ¿qué verdad? Tu verdad. No la verdad del otro. Es tu verdad. Ni lo que nos inculcan, ni nos dicen los dogmas, tienes que creer. Ahora te voy a decir una cosa, yo he encontrado, porque yo siempre me hago preguntas, y yo he encontrado en todos los dogmas, en todas las religiones, he encontrado monstruos y he encontrado ángeles. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es el dogma o eres tú? Claro. Y vas formando tus propias creencias de lo que tú verificas. ¿Qué tal si ya no crees? Si no sabes. Sí. Entonces, saber. Y el saber es contundente. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿tú qué opinas? ¿De qué? Es que mi opinión cuenta. ¿Sobre qué? Si eres ignorante sobre el tema. ¿Cómo va a contar tu opinión? Primero aprende para que puedas decir algo al respecto. Yo no hablo de lo que no sé. Entonces, se toman opiniones para establecer reglas. Impresionante, ¿sí? Entonces, yo no puedo opinar sobre algo que desconozco. Yo puedo opinar sobre algo que conozco y que además tengo experiencia. Y todavía ahí falta ver si la otra persona le puede servir o no. La margarita de uno es el clavel del otro. Te voy a contar algo. Yo pertenezco a una escuela de iluminación. Y ahí la filosofía está prohibida. Es que realmente encuentres a través de tu experiencia lo que dices que es. Y tenemos diferentes disciplinas. Y hay una que es un laberinto. Y lo recorres con los ojos vendados. Ese laberinto es enorme. Y para llegar a encontrar la puerta necesitas atravesar o un bosque con los ojos vendados o 2 campos de fútbol con los ojos vendados. Hay personas que nunca llegan ni siquiera a la puerta porque así se la pasan en su vida evadiendo. Es tu vida. Ese laberinto es tu vida. Entonces, yo siempre he llegado a la puerta y hasta más adentro. Pero lo interesante, una de las grandes enseñanzas que yo tuve en ese laberinto es que haz de cuenta que pasábamos por una puertecita así, o sea, pecho tierra, y luego te parabas y caminabas y había otra puertecita y otra vez te agachabas y caminabas y de repente me di cuenta que eran círculos. Ah, ok. Uh-huh. Eran círculos. Porque estábamos siguiéndonos. Cuando tú sigues a alguien, te vas a perder. En ese momento, me paro y de repente empiezo a ver cómo te estoy viendo a ti con los ojos vendados. Yo veo. Esto ya es científicamente comprobado. Ya la gente sabe que hay, inclusive en México, visión extraocular. Y se practica en la India y se practica en diferentes partes. Sí, no es ninguna novedad. Ya no es una novedad, que digan, sí, esta ya. No, es una herramienta. Es una herramienta. Claro que tienes que, ¿no? Y de repente veo y me doy cuenta que es un panel, hija mía, un panel de este tamaño, que tiene 2 agujeros y que como ratones estamos dando vueltas. Y de repente digo, sácame de aquí.
Y en ese momento me pierdo en el tiempo y en el espacio. Y cuando regreso yo estoy en un lugar completamente pacífico. Y han pasado 7 horas. Entonces somos capaces de hacer cosas impresionantes, pero no con la personalidad. Eso hay que dejarlo a un lado. Totalmente. Y mientras vamos en este camino encontrando nuestra verdad, podemos ser grandes creadores. Así es. Entonces la danza es una manera de expresar el amor. ¿Sí? El teatro, tú también estuviste en teatro. Sí, más de 100 producciones. Eran los mocos. El otro día me tocó ver en el documental de nuestro querido Ever que eran los mocos. Era tanto gozo el que se veía en esos rostros. Cuéntame de tu camino en el teatro. Híjole, pues iniciamos aquí, Minerva, mi hermana, fue la primera que quiso estudiar actuación. Y ella tenía como 10 años, yo tenía como 12. Y mi mamá pues fuimos a la ANDA, ¿verdad? Ahí tomábamos las clases. Y ahí fue Los Pininos, estábamos chiquitos. Después, pues yo ya en la adolescencia, con mi grupo de amigos, que es Ever Axel, Manuel Villaseñor, Soco Tapia, Isabel Rolón y tu servidora, formamos este grupo, ¿verdad? Como amigos éramos los mocos, pero en el escenario, pues teatrón. Y empezamos a hacer obras. Me acuerdo que yo participé en esta obra de Noche con 3 lunas. Y muy intensos, muy cómicos, muy entregados. Tuve una adolescencia única y extraordinaria. En aquella época no se usaba el bullying, pero en esta época podrían decir que era bullying. Eran bien carrilludos. Éramos bien carrilludos, así es, bien carrilludos y éramos únicos. Entonces así fue como inicié en ese mundo. Después llegaría de la Lama, Ignacio de la Lama, y él daba clases en Campo Bello. Él daba la clase de actuación en Campo Bello. Mi mamá fue de las primeras que lo descubre. ¿Aquí o la de la Cacho? En la de la Cacho. La de la Cacho. Entonces, también ahí por ahí empecé a tomar unas clasecillas. Me daba vergüenza. Yo recuerdo que me daba vergüenza, porque este carácter extrovertido no reflejaba realmente mi interno, que era inseguro hasta cierto punto, impresionante. Y que por azares de situaciones que me tocó vivir, me tuve que hacer a esta fortaleza. Así que bueno, después de eso, yo me fui a la Ciudad de México a terminar profesora de danza en aquella época. ¿Cuántos años estuviste ahí? La primera vez fue 1 año y medio y regresar. Y luego ya me fui 20. 20. Sí, y me la pasé pues en Televisa. Primero bailé con Roberto y Mitsuko, éramos el ballet de Siempre en Domingo. Empecé a hacer los sketches con Raúl Vale, con Luis de Alba, y en aquella época se hacían muchas giras, ¿sí? Y era la coreógrafa, la bailarina y la patiño, ¿verdad? Nos presentamos en Los Ángeles, nos presentamos hacíamos giras por toda la República. Me tocó con Ortiz de Pinedo también, con Lucila Mariscal, con el Tata. El Tata. Y Pocholo. Hicimos nosotros un grupito, y presentábamos en diferentes centros nocturnos en México, y de ahí nos jalan a Siempre en Domingo. ¿Te acuerdas de aquel programa? Sí, claro. Bueno, pues llegamos a Siempre en Domingo, el Tata Raúl y yo, Velasco. con Raúl Velasco, y hacía los sketches. Y un que día... siempre quería su cocol. Él quería su cocol. Un día llega Raúl y ¿te acuerdas que él antes había tenido una interpretación con la India María? Sí.
pues él quiso revivir esto con mi personaje que era la Petra. Y entonces me hace el ofrecimiento, pues yo fascinada, ¿no? Vas a vete con del bosque, van a ponernos de acuerdo, empezamos así, y que se me enferma el señor Velasco. Y entonces ya no se pudo llevar a cabo esta parte de lo que me había propuesto. Pero bueno, fueron experiencias padrísimas, bailé con resortes. ¡Ay, qué maravilla! Bailé con resortes, sí, tremendo el resortes. En la última gira de Pérez Prado también estuve. Muy jovencita andaba yo en todo Y también escribías, me dijiste. Escribía sketches para Humberto Luna, eso ya fue en Hollywood, eso fue ya cuando me fui a la ciudad de Los Ángeles. Y entonces ahí teníamos un programa que se llamaba La Tarde Lunática. Y yo tenía el personaje de la Petra y hacía los sketches junto con otros comediantes de Los Ángeles. Y un sinnúmero de películas y series. También, y telenovelas, me tocó hacer telenovelas para Telemundo, películas pues con Adam Sandler, Jennifer Aniston, que es, anoche la estaba viendo, de hecho, la pasan mucho, Una esposa de mentiras. Todavía me llegan las regalías. Ay, qué bueno, qué maravilla, qué bonito cosechar frutos de tu trabajo. Sí, la verdad sí. Trabajé mucho tiempo también en Miami, en Telemundo, y hicimos otra telenovela en Dallas, Texas, también estuvimos ahí. Y bueno, pues mucho tiempo, hasta la pandemia, ¿sí? Que todavía, la verdad es que yo siempre he tenido mucho ángel para trabajar. Siempre me quedaba con las audiciones. Dicen, ya llegó la Tapia. Váyanse. Entonces, en pandemia todavía me aventé otra película en Los Viñedos y hice un casting y me quedé con otra película. Entonces, en ese yo trabajaba con Kaiser Permanente y también trabajaba para Casa de la Familia. Aquí ya integrando la parte de la psicoterapia. Entonces hicimos un programa, escribió una obra de teatro la doctora Ana Nogales, de sabios y locos todos tenemos un poco. Y la intención era, pues, hablar sobre lo importante que es el proceso mental y trabajar con la salud mental, porque uno de los grupos que menos se trata es el grupo hispano. Sí. Es tan importante, nosotros seríamos una primera potencia si tan solo cuidáramos la salud mental. Y que se niega el mexicano a hablar de salud mental. Así es. Ya empieza a ir a terapia. Sí. Pero hablar de salud mental sigue siendo un tabú. Sí, así es. El mejor terapeuta es el que te confronta. El mejor maestro es el que te confronta. Y es el que menos te gusta, pero es el que te va a sacar del otro lado, ¿sí? Cuando tú vas con un terapeuta para que te sientas cómodo, pues entonces ahí quédate, porque no vas a ir a ningún lado. Mejor ve y toma un café con un cuate. Exacto, se necesita fricción. Vámonos, salir allá. No existe perla de sabiduría sin fricción. Tenemos, ¿sí? Se abre la ostra, entra un granito de arena y empieza raja a friccionar, y esa fricción duele. Entonces esta ostra saca un liquidito donde va a envolver ese granito de arena, y lo envuelve y lo envuelve y lo envuelve y lo envuelve hasta que lo convierte en una perla de sabiduría. Entonces ya no molesta, es algo bello. Entonces todos nuestros bemoles son perlas de sabiduría que necesitamos trabajar, ¿sí? Y esas perlas, bueno, en términos esotéricos, no son para todo el mundo. Cada uno de nosotros, tarde o temprano, va a tener esa oportunidad, ¿sí? Entonces, si estás en este tiempo y estás encarnado en esta vida y estás pasando por todo lo que está pasando, no lo desperdicies. No. Es el momento de hacer el trabajo. Y va a haber quien tenga la perla enfrente y no la vea. Y no la vea. Al contrario, la vea como algo amedrentante.
Entonces, gracias a este proceso, hicimos junto con el condado de Los Ángeles y el condado de Orange County, ¿verdad?, presentaciones que de esta obra de teatro que dirigí, hice la producción y actué. Entonces, por ahí hay un interés en que la montemos aquí en Tijuana. Ojalá, ¿verdad? Aquí decretamos en este programa. Así es que decretado está. Ya te vi. Ya la vi en cartelera. Así es y así será. Que así sea. Y bueno, pues entonces tuvimos un reconocimiento del Congreso de los Estados Unidos por esa puesta en escena, ¿verdad? Porque es importante atender la salud mental. Los dos grupos que menos se atienden en Estados Unidos son el hispano y el oriental. El oriental porque es una afrenta en sus costumbres que alguien se queje de violencia doméstica, por ejemplo. Sacar ese problema. Deshonrar a la familia. Deshonrar a la familia. Y el mexicano porque primero va a que le lean las cartas antes que ir con el terapeuta. Con el sacerdote, entonces vayan a terapia, lo digo casi en todos los programas. Vayan a terapia. Sí, es importante atenderse. Entonces, tú como terapeuta, si nos pudieras dar, por favor, gracias. ¿Quieres un cafecito? No, gracias, acá tengo, pero sí. Con permiso. ¿Cómo está? Buenos días. Rocío tiene toda la vida aquí en Campobello. Hola, Rocío, salude. Hola, buenas tardes. Ella trabajó muchos años con mi madre. Sabe que sí se lo acepto. Muchísimas gracias, Rocío, gracias. Ay, entonces, si nos puedes hablar un poco de tus redes, la gente que te quiera contactar, ya sea para terapia, danza, teatro, cine, para todas esas cosas en que tú los puedes orientar, háblanos por favor de tus redes sociales. Pues estoy en Facebook. Gracias. Lilian Tapia. Gracias. ¿Verdad? Y en realidad siempre estoy ocupada. Doy talleres, sí, en Tijuana. Y te soy honesta, son para quien realmente quiere trabajar en sí mismo. Así de simple. No son de entretenimiento. Hay un grupo maravilloso en el cual pertenecía a Soco. Y este grupo del despertar de la conciencia se reúne cada domingo, un domingo cada mes. Okay. Un domingo cada mes. Y en Los Ángeles también, un domingo cada mes. Y tenemos años haciéndolo porque sabemos que despellejarse no es de la noche a la mañana. Maravilloso. Entonces, ya tienen tus datos. Yo te agradezco mucho por este tiempo, por este espacio, por dejarnos entrar a este lugar que es tan tuyo, que aquí era tu casa. Sí. Que ahora es esta gran escuela de baile, Gloria Campobello. Yo quiero invitarlos, y si tienes años ya en la danza, agarra tu título. Es importante, tú nunca sabes qué va a pasar si mañana quieran regularizar, si no te permitan estar sin un título. Es importante tener un título, sobre todo si ya lo estudiaste durante tantos años, le invertiste tanto, lo amas. Ten tu título. Lo tenemos en Tijuana, la carrera de licenciados en danza. Escuela de Danza Gloria Campobello te titula como un licenciado en danza. Hay que hacerlo. ¿Cuáles son las redes de la Escuela de Danza Gloria Campobello? Sí, estamos en Facebook, Escuela de Danza Gloria Campobello. Nada más lo pones, inmediatamente entras y ahí te lleva directamente también a la página de la escuela. Instagram para los chavos que también le Instagram, más a eso. exactamente. Ajá. Escuela de Danza Gloria Campobello. Así estamos en todo, en Facebook, en Instagram, en la red de la escuela. Teléfono, veo que hay un teléfono real que todavía suena. Todavía suena. Es 664-2607, que es el teléfono de toda la vida. 664-684-2607. Y aquí estamos.
Y no se olviden, 3 de junio. 3 de junio, cuéntanos de pues es obra con danza de Blancanieves. Es el cuento de Blancanieves, así nos conocen por Cascanueces. Cada diciembre tenemos la temporada de Cascanueces. Pues quisimos hacer algo diferente, pero sobre el mismo corte. Blancanieves, el ballet. Entonces es una obra maravillosa, se van a divertir muchísimo, está intensa, está muy bien trabajada. Tenemos a la madrastra, tenemos a los reyes, tenemos el hada azul, Blancanieves se la quieres comer. Porque no es cualquier aniversario, son 60 años. Impresionante, mujer, impresionante. Son 60 años de dar frutos, ¿sí? Primero mi madre, la maestra Margarita Robles, que fue su sueño, la fundadora, y después mi hermana y yo, ¿verdad? Que estamos aquí, pues continuando este sueño, este sueño que según sus propias palabras voló muy alto y que ahora pertenece a las nuevas generaciones. Y yo me fascino verlas cómo llegan y cómo se van transformando, no solamente como bailarinas, como seres humanos, porque aquí se forman seres humanos que gracias a la danza y a través de ella llevan ese amor a las nuevas generaciones.